A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días. Estamos a los cuatro vientos, son las 5 de la mañana con 4 minutos, 2 de la tarde con 4 minutos de hoy lunes 11 de junio de 2018, sin Néstor Espinosa, que sigue de viaje, ya agarró la maña de Javier Reyes. Pues mira, cuando yo salí de mi casa, yo no estoy muy largo de Villafontana. En medio de entre Villafontana y mi reparto están un tranque de la UNAM. A esa hora había tiroteo. Yo no sé si esta es la causa, no lo estoy justificando, pero les quiero decir que a las 4:25, ¿verdad? Había intercambio de morteros contra tiros, lo cual es todos los días. El del domingo, amanecer domingo a la 1:30 de la mañana, parecía guerra. Pero bueno, en la salida de Villafontana le toca pasar por los semáforos del antiguo Enel, que es donde estaba la acción hoy en la madrugada. A lo mejor por esa razón no vino, pues, pero... No, o puede ser otra, ¿verdad? No ha regresado al país, creo yo. Tampoco. Si vino, a lo mejor está desvelado. Bueno, estamos especulando. Buenos días, Tirsa. Buenos días. ¿Quién arranca con la semana? Algún día aparecerá. Bueno, sí hay bastantes cosas, pero también hay un tema internacional que es el de Funes. Tal vez arrancamos rápido con eso, ¿verdad? Se inició el juicio contra el expresidente Mauricio Funes, que ha estado... Del Salvador, que ha estado litigando desde Managua. Es tremendo el Facebook y el Twitter. Más de 30 personas están acusadas por él. Junto con él, y pues ya se inició el juicio, pues, y la orden de captura ya se expidió. Eso es lo más notable. En las condiciones que está Nicaragua, yo no creo que pueda progresar una orden judicial que venga por ahí, pero creo que este domingo son las elecciones en Colombia, ¿no? La segunda vuelta. Sí. Que todo hace indicar que va a ganar Iván Duque, ¿no? Sí. El candidato de Uribe. Por ahí vi una encuesta que le dan 80% de probabilidades de ganar. Probabilidades, sí, pero no. Bastante. De probabilidades, pero mucho, la encuesta estaba en 56, 34. Es probable. Sí, 20 puntos. Sí. Yo no creo que pase más nada que eso, que gane Iván Duque. Gustavo Petro hizo una buena campaña, pero va a quedar en eso, en una buena campaña. ¿No? En una buena campaña, sí. Colombia lo que haría es un paso más a la derecha, a la extrema derecha. Eso lo podemos ver en cuanto a las relaciones con Nicaragua, pues auguramos que van a volver a tensarse, porque esta es gente que está en contra claramente en contra de la sentencia de La Haya. La gente de Uribe, hay que recordar. Sí. Son militaristas, entonces la tendencia va a ser a militarizar el conflicto, más que el conflicto, la decisión de ejecutar o no la sentencia de La Haya. Así que esperemos por ahí un gobierno hostil en cuanto al Caribe, ¿verdad? Y el tema del proceso de paz, que fue una también de sus banderas, que revisarlo, que no puede... Revertir en una puede ser que lo revierta. Sí. Aunque ya está bastante avanzado, ¿verdad? Pero bueno. Son las 5:07. ¿Por dónde agarramos? Pues aquí en Nicaragua, ¿por dónde empezamos? Saludo a Harold Salmerón, en especial a doña Tirsa en la tarde también. Ya, estás acaparando todos los saludos últimamente. Bueno, quizá aunque estas cosas cambian, tal vez se hace un recuento de lo que está pasando. De este fin de semana, pues, digamos, los conflictos mayores ocurrieron en Jinotega, Sébaco y el Jicaral, ¿no? En el Jicaral atacaron un grupo armado que parece llegó desde la Trinidad, atacó
la estación de policía, una pequeña, una delegación policial en el Jicaral, un municipio pequeño del departamento de León que queda entre San Isidro y Malpaisillo, pues. Aquí está el Jicaral, después está Santa Rosa del Peñón rumbo norte, ¿no? Y después está la entrada para ir al Sauce y para Chuapa. Entonces atacaron el Jicaral, secuestraron a 3 agentes de la policía, robaron varias armas largas que después usaron en el ataque a la delegación de policía de Sébaco, que no se la lograron tomar, pero hay bastantes heridos de ambas partes. Hay una muchacha policía que tiene el brazo destrozado, un balazo en el seno. Y lo otro fue lo de Jinotega, que en Jinotega había un acuerdo de mantener los tranques hasta determinado lugar. Los tranqueros quisieron avanzar, ahí vino un enfrentamiento, llegó gente de fuera de Jinotega, de Fantasma, de Yalí, llegaron a Jinotega y se armó un pandemonium. Pues yo tengo registrado al menos 2 muertos este fin de semana en la ciudad de Jinotega. Incluso el obispo ayer hizo un llamamiento urgente al cese de la violencia de todas las partes, porque seguía Herrera que seguía la batalla. No sé al final en qué quedó, pues, pero lo último que yo supe fue lo que el obispo, la exhortación del obispo, pues. Luego aquí en Managua, ayer al final de la tarde se estaban armando algunos tranques en la pista de la Resistencia entre el Edén y el Dorado, más o menos. Se habían armado 3 o 4, pues. Había uno que no sé si se mantuvo, el de aquí en los semáforos de Nel, que se había armado el viernes, pero después lo habían desmontado. Como en Villaflor la gente lo montaron, y la gente de Villaflor, los pobladores, llegaron y lo desmontaron. Básicamente. Desmontaron el frente. Cuando decís pobladores da la impresión de que es el pueblo. Es que fue la de Villaflor, la gente de Villaflor, es verdad. A ver, yo pasé ayer que venía con los equipos. ¿Por qué solo en un lado vos ves al pueblo y en el otro lado no? Ya lo vamos a discutir. No hay derecho de lo otro. Ya lo vamos a discutir, pero es que hay tantos juegos de palabras ahora, ¿verdad? No, pero yo dije Villaflor, la gente de Villaflor, vos me corregiste, ¿por qué? Que me parece que deberíamos ser más cuidadosos en eso nosotros, ¿verdad? Pero si fue la gente de Villaflor. Yo estoy de acuerdo, pues bueno, pues tabla, pues, ¿te parece? A ver, entre Enel Central y la Rotonda Universitaria hay 3 tranques que se formaron entre el semáforo que termina la Cardenal Obando y el semáforo de Enel. Hay una callecita paralela que te permite, por la derecha, si venís del sur al norte, que te permite, esa está libre. ¿De la familia? No, estoy hablando del otro lado. Por ahí una marginal. Por ahí podés pasar y al final de ese tranque, de esa barricada, perdón, de adoquines, el pueblo, pues, para que no te moleste, le quitó una parte. Entonces sí se puede pasar un carro. Los habitantes. Ese es el Edgar Macías, ¿no? El Garmunguía, perdón. Bueno. Ese es el barrio de Garmunguía. Entonces, digamos, hoy va a ser un pandemonium ahí porque no se puede pasar. Ya no, antes de ser una vía de escape. No hay pasada, por lo menos ayer no había, en la suburbana antes de llegar a la rotonda de occidente a oriente, ¿verdad? O sea, de abajo hacia arriba. O sea, está inaccesible esa parte. Lo recomendable sería que se metieran por San Judas a caer al Sumen o se fueran por otras vías, pero esa parte va a estar complicadísima hoy porque el flujo de vehículos que vienen del norte, de Carazo y de León es tremendo, ¿verdad? Bueno, en el crucero en el cruce para San Rafael hay un tranque ahora, hay otro en las 4 esquinas, ¿verdad? Y bueno, y en Diriamba que hay otro a la salida, pues. Y ayer llegaron una caravana de camionetas alquiladas del Rentacar de Managua, llegaron a sacar gente que estaba en esos tranques y los trajeron aquí a Managua.
una caravana como de 12 a 15 camionetas de esa doble cabina de tina, pues, alquilada, la trajeron a Managua. Yo tengo entendido que andaban dirigentes políticos Sí, del MRS, sí, trasladando gente, pues. así es. Ese es el pueblo. Ese es el pueblo, sí. El pueblo que está combatiendo al presidente Ortega. Sí, sí. Un saludo, dice, Mira, hay una... un saludo a Javier Reyes de Rufo Casco, solidarizándose por lo de Radio El Pensamiento. muchas gracias. Ya está al aire la radio después de que destrozaron la caja de sintonía y los radiales. y se robaron los radiales. La gente sigue ahí, sí, se la tomaron. Juan Rivera de Masaya dice, no olvidemos Masaya, que a diario está siendo atacada por los delincuentes de Monimbo y San Carlos. Dice, a ver, Ernesto García, Los Cuatro Vientos, para mí el mejor programa y ejemplo de objetividad, transparencia y democracia. Dice, qué degenerados son esos políticos sucios. Ya salió la Berta Valle lanzando su candidatura como primera diputada por Managua en medio de los muertos. Abran los ojos, jóvenes, y vean los intereses del fondo de la derecha. En la entrada a Sabana Grande, este sábado la población desmontó el tranque que en la madrugada lo habían instalado. Yo creo que eso es algo que deberíamos puntualizar aquí en algún momento, y son esos grupos de interés o los interesados en sacar, digamos, rédito político de todo esto, pues. Pero es que eso se vio desde el primer día, Javier. A ver, sí, no, pues. No, no es sí, no es sí. No, Sí, claro bueno, que sí, eso se vio desde el primer día. Es decir, en medio de qué sé yo, pues del horror de ver los heridos, los muertos, el saqueo y todo lo de los primeros días, pues que ha sido terrible, que todos estamos impactados con eso, molestos, todo lo que querrá. Pero inmediatamente vos empezaste a ver cómo sí, se empezaron a mover, incluso la representación famosa de la sociedad civil, es montarte sobre la tragedia, sobre los muertos, sobre los heridos. Eso, sí, en eso estoy de acuerdo. Intereses hay desde hace rato. No sé qué están haciendo todavía los ONG ahí. No tienen que estar haciendo absolutamente nada. Representando al pueblo. Bueno, pero no. Bueno, los estudiantes sí tenían razón de estar ahí, ¿verdad? Claro, tienen, y además nosotros Pero ahora aquí son lo una hemos dicho. minoría. Los estudiantes ahora... Lo que pasa es que Pero ¿cómo lo medimos? Ese es el punto. Es que se lo está comiendo. En la representación. Se los sí. comieron. Se los comieron con un planteamiento legítimo, con una furia legítima, ¿verdad? Por todo lo que pasó y lo que siguió pasando, pero también luego se lo comieron. Se lo Sí, yo comieron. estoy de acuerdo en eso. Realmente. Había una reunión en un restaurante de Granada. Estaba Humberto Ortega, Dora En María Granada, Tellez, sí, ahí no se puede entrar. En Granada, ¿cómo no? Pero ellos sí. Ellos sí, en un restaurante de Granada, Humberto Ortega, Dora María Tellez. Y Humberto con la Dora. Sí. Ese cóctel sí que no son brothers. es difícil. Pero ¿cómo habrá hecho para entrar él? Bueno, él tiene un restaurante ahí, ¿verdad? Ahí. Él tiene un hotel-restaurante Ahí mismo, muy lindo. Ahí es la reunión. Él es dueño de... Bueno, vamos a tratar de averiguar hoy información sobre eso. Estábamos en los tranques, ¿no? De la carretera... No, estabas hablando de En la Tupitapo. representación. No, yo dije que en algún momento deberíamos analizar esto, que es el fenómeno Maradiaga, el fenómeno de otros que ya se lanzaron a su candidatura. Es que eso se convirtió en una lucha por el poder. Ya dejó de ser una protesta estudiantil y se convirtió en una lucha por el poder, ¿no? Que no es, hablemos hipotéticamente, como dicen ustedes los abogados, hablemos hipotéticamente, pues el presidente Ortega renuncia. ¿Y quién va a subir? Ahí va a haber el pleito entre todos, y Humberto Ortega va a subir, la Dora María. Fíjate que ese es otro escenario que deberíamos contemplar, aunque creo que el presidente Ortega ya está comunicando a su gente y a otros que no es su gente, pero que sigue contando con ellos como los empresarios, que va a adelantar las elecciones. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo va a hacer eso? Tampoco. Eso significaría destruir el puente de la transición con el que han estado soñando efectivamente algunos grupos, ¿no?
En un momento se dijo transición por la vía constitucional y creo que ya hablamos de eso aquí, ¿verdad? ¿Cómo serían los escenarios? Pero hay otros que siguen insistiendo en que el presidente deposite el poder en manos de un grupo de transición. Que eso es la misma famosa representación. La misma famosa representación de la sociedad civil, así, ¿verdad? El pueblo lo representan. ¿No? Sí. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, que yo no sé en qué momento aparecieron figuras o personajes tratando de figurar. Uno de ellos Maradiaga, ¿verdad? Se fue a meter a Lupoli varias veces. Sí, estuvo en Masaya también, se hizo videos, él se hizo videos narrando, aquí estoy, pero no sé de dónde. Y realmente. un autobombo. Pero es que acuérdate que él es un él más bien ha fracasado en sus intentos de ser candidato y de venderse como el muchacho que la peleó y Harvard y Yale y no sé qué cosas más y que es de los más influyentes de Centroamérica, no sé cómo, pues, pero bueno, esa es otra discusión, como decís vos. Entonces te cae como anillo al dedo de ese espacio. A ver, este muchacho llegó al gobierno de Alemán de la mano de Jaime Cuadra. Pues Jaime Cuadra, ya falleció. Por alguna razón, en algún momento le pareció que era un muchacho y lo trajo junto con él como asesor, ¿verdad? Posteriormente, él se convierte en un asesor del Ministerio de Defensa. Estoy hablando de los gobiernos liberales. O sea, su origen es liberal. Siendo Jaime Cuadra ministro de Defensa. Y luego entra el Ministerio de Defensa. Posteriormente aparece entre los ONG y como miembro de la sociedad civil, ¿verdad? Aparece después como director del IEP, un instituto que recibe fondos o es financiado por el Partido Republicano de los Estados Unidos. Y ahora es jefe de la pandilla, ¿cómo se llama el hombre? El Viper. Del Viper. Y ahora aparece con el Viper y con con el heredero del Señor de los Cielos de México, que eso es lo más absurdo que he escuchado. O sea, he visto cosas absurdas en todo este proceso, pero esto es lo peor de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, el Viper es un muchacho que nació y se ha criado en la colonia Tenderí, ¿verdad? Vive casi cerca de Trinchera, por ahí cerca de una cuadra, ahí creció, ¿verdad? Todos lo conocen como un lumpen, miembro de la Juventud Sandinista. Él intentó inscribirse en la universidad, de esos que se inscriben y nunca van, ¿verdad? Y de repente pues apareció vinculado a tráfico de drogas y a estas cosas. Y lo infiltraron, porque ese sí es un hecho real, lo infiltraron en la UPOLI, ¿verdad? Le dieron dinero, le dieron droga. Pero eso sí que no tiene sentido, porque sí, sí tiene sentido. Pero están acusando ahorita de asesinato y por está eso, infiltrado. Por eso, pues, entonces y a él lo capturan, lo sacan de ahí y luego inventan este rollo, pues. Pero realmente, si mira. Él asesinó a uno y al otro casi lo mata y lo está en el hospital el hombre. Bueno, lo torturó. Es lo que dicen la policía. No, y el torturado lo dice. Bueno, te doy una versión, pues. ¿Cómo llegó un miembro de la Juventud Sandinista a vincularse con un exiliberal? Eso sí que me parece que por su condición de lumpen. Es fruto del desarrollo de nuestra clase política. ¿Y cuántos liberales no están en el sandinismo ahora? Sí. Pero también por su condición de lumpen, es decir, vos sabes que ahí no tenés, no hay ni ideología ni militancia política ni nada de lumpen. Sí. Entonces no hay que darle tanta vuelta por su condición de lumpen. Porque estaba en la Juventud Sandinista, es la pregunta. También. Por lumpen. Claro. Wow. Bueno. Porque lo utilizás para cosas que gente decente no hace. A confesión de parte, relevo de prueba. No. Bueno, estamos ahí viendo cosas realmente extrañas, fruto de este. Pero Maradiaga ya dijo que no viene, dice que tiene miedo. Sí, yo vi un video de ayer y ahí sí que no puedo decir que es fake, porque este fin de semana llovieron las mentiras. Sí. Hay dos tweets, por ejemplo, uno de Monseñor Silvio Báez diciendo nos retiramos del diálogo, bien hechito, pero es falso.
Y también hay otro relacionado con Monseñor Báez que también es falso, ¿no? Y hay varios, a los medios de comunicación también les han falseado. Lo del ejército, También. un soldado ahí, un presunto soldado Falseado. ahí sobre un techo que Sí. evidentemente pues fue fabricado. Hay que volver a decir que hay que tener cuidado con estas cosas. El que está en Twitter, por ejemplo, tiene que ir a la fuente. Si dicen que es Monseñor Silvio Báez, vayan a buscar su Twitter, pues, y verifíquenlo, porque hay demasiada mentira. Sí. Así desde mucho antes. Sí, Incluso súper se activo. ufanaba, dice, soy el número 5 entre los tuiteros de Nicaragua. ¿En serio? Ve que se ha sido una cosa increíble. Pero bueno, lo de los famosos influencers, se cayeron casi todos, ¿no? Sí. Entonces Maradiaga, yo vi el video de Maradiaga ayer con su señora esposa, pues diciendo que no viene por razones, que se queda afuera por razones políticas, de seguridad, etcétera, etcétera. O sea que ya no viene. Bueno. Lo ridículo de ese video fue decir para no distraer la lucha, que no se concentren en mí y no distraer la lucha. Eso, chocho. Yo te digo, a mí me erizó la piel, me molestó realmente. Sí. El día que estaban dando una conferencia de prensa, eso fue viernes o sábado, creo que fue sábado. Al día siguiente que mataron a un muchacho de Lunán. Que no eran Que que no no es es de de Lunán, Lunán. No, es decir, es un poblador, Sí. sí. de la viuda. Él estaba, o sea, a él estaban velando en su casa. Y todos los ONG estaban dando una conferencia de prensa a favor de Maradiaga. Yo hubiera preferido que toda esa gente hubiera estado en la vela, acompañando a este muchacho, ¿no? Porque al final puso su vida. Según el relato de la madre, este muchacho dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dedicó a acompañar a la gente de la UNAM. Te digo, yo paso todos los días por ahí, hablo con ellos, los veo, son niños, son cipotes, ¿no? Eso en la mañanita, entonces ya los veo cansados después de una noche en que le han volado tiros. Y que han pasado pues en una situación, a él no lo conocí, no llegué a verlo pues de los grupos, por lo menos el de la salida norte, pero te digo, yo hubiera preferido que todos esos ONG que además se estaban tomando selfies y hicieron antes de que comenzara la conferencia de prensa, hicieron una fiesta pues todos tomándose selfies. Muy limpio, muy bonito, bien arregladito. Como las selfies en su gira a Washington. Sí, increíble. Entonces, fue eso. yo hubiera preferido que toda esa gente hubiera estado en la vela, acompañando a la madre o en las velas que había en ese momento, ¿verdad? Y bueno, y anunciaron que venían, que ya estaban de regreso, pidieron que llegara la gente, no llegó nadie a buscarlo al aeropuerto, ¿viste la foto? Sí. Es una tragedia. O sea, en todo caso es una vergüenza ese comportamiento y volvemos al punto inicial de cómo estás en medio de tanta desgracia, pues aprovechándote y asumiendo un liderazgo que no tenés. O sea, no tenés ningún liderazgo. Es decir, nosotros bromeábamos ahí, te paras en una esquina y nos dan raya a los tres y pues no le dan raya a ninguno, porque bueno, es un liderazgo montado sobre un hechos trágicos, hechos terribles. ¿Ve? Y eso pues realmente es molesto porque estás viendo, a propósito de lo que decía el amigo de Masaya, la situación de Masaya, lo de Masaya es, o sea, ya no sé ni qué nombre ponerle, pues, pero he estado hablando con alguna gente que esté, escribiéndome con alguna gente que esté en Masaya y es una es desesperante, de terror. O sea, no dormís, la angustia, no sabes qué va a pasar, la ciudad está destruida. El sitio a la delegación de la policía, es decir, hay gente con mucho miedo, pero también hay gente en las calles, es decir, es una cosa, no sé realmente qué va a pasar en Masaya, te digo. Ayer vi una declaración del cardenal Brene, la dijo ayer en la tarde. Voy a citar algunas frases.
Dice: es lamentable, triste la cantidad de nicaragüenses que van muriendo, la cantidad de heridos, los desaparecidos. Eso se lo hemos manifestado al señor presidente, que hemos aceptado este reto como pastores, no como políticos. Estamos para colaborar con nuestro servicio y esperando que él pueda culminar de la mejor manera posible. Me comuniqué con el obispo Carlos Enrique, que es el obispo de Jinotega. Ha asistido a heridos, ha estado en diálogo con el comisionado y el alcalde y les ha pedido que la violencia desaparezca. Les pido a ustedes, medios de comunicación, usar un lenguaje que no descalifique, que no ofenda. Hay algunas o se han filtrado, o se han dicho algunas cosas de la plática de los obispos con el presidente, ¿verdad? Versiones, sí, de los obispos, ¿no? Sobre todo, dos obispos son los que han hablado, ¿no? Mata y Báez. Y no tenemos una versión exactamente de lo que ocurrió, pero al salir el jueves 7 de la noche que salió la conferencia episcopal, se creó una nueva expectativa de 48 horas, de 2 días, pues, para que el presidente reflexionara sobre un documento que le habían llevado. Luego, el cardenal Brenes habló de un periodo de reflexión, ¿verdad? Yo no estoy muy claro de dónde salen los 2 días, pero la gente estaba esperando que el día sábado a las 5 de la tarde el presidente saliera y hablara. Los 2 días los dijo Báez. Por eso. Inmediatamente después de la conferencia de prensa, él habla con los periodistas y él dice 2 días. Yo no sé si es verdad o qué sé yo, pues, pero... En todo caso, el presidente les pidió un periodo de reflexión que me imagino debe ser corto. No les va a decir que una semana o un mes le va a tomar leer un documento que ya se lo conoce de pie a cabeza, porque no le llevaron otra cosa que no fue las propuestas que ya estaban y que conocimos en el diálogo, que es un enorme listado de cosas que le han pedido, y el de los empresarios, que es adelantar las elecciones. Que tengo información que él se reunió con un grupo de empresarios antes de la reunión de los obispos, le dijo que estaba dispuesto a adelantar las elecciones. Los empresarios le pidieron inclusive que recibieran los obispos y ahí se acordó la reunión con los obispos. Pero el fin de semana también hubo expectativa. O sea, si el jueves se desinfló el país pensando que el presidente tenía una respuesta, el sábado pues se agregó mucho más decepción a esto, porque no hay una propuesta política de parte del presidente Ortega, que le han urgido mucha gente, ¿no? Vos lo estabas haciendo el viernes o el jueves. Tiene que haber una propuesta política del presidente. Ya son, ¿cuántos hoy son? 55 días hoy, ¿no? Cumplimos 2 meses el próximo lunes. El próximo lunes. Entonces, el país ya no está para seguir aguantando más. Por eso lo hemos dicho todos los lunes. Sí, y hay que seguirlo diciendo porque no se digo, produce. Y sigue, y no se ve nada, no se ve salida. El gobierno inmóvil, políticamente inmóvil. Yo no lo entiendo. No, sinceramente, todavía no logro, tal vez que soy muy bruto, pues, pero no logro comprender por qué razón el gobierno no lanza su propia propuesta, la que sea. Así es. No entiendo, pues, porque le corresponde, el gobierno ejerce el poder, le corresponde, por lo tanto, pues. Me decían alguien, lo que pasa es que ya le pones un tiro en la cabeza y querés que te responda. Es un argumento, no, pues, pero de todas maneras ejerce el poder. Pues. No, en todo caso es al presidente el primero, el llamado de resolver una crisis política y resolverla de manera política. Lo que pasa es que aquí comenzó mal la cosa, recuerden, ¿no? Cuando se hace el decreto o la resolución del INS sobre las pensiones, la respuesta política fue la represión a las manifestaciones, pues. Ahí comenzó mal la cosa, porque a pesar de que después se corrigió este asunto, que debió haber sido la ruta correcta, el clamor popular dice que está malo esto, lo retiramos, sentémonos, vamos a negociarla, pero la respuesta fue otra, y se sigue dando la misma respuesta. Se ha complicado el país, ahora hay grupos que están actuando de manera por sus propios intereses delincuenciales. Se ha comenzado a estructurar ya un cierto frente de lucha
pues con la caravana que mirabas vos ayer, etcétera. Y realmente no se ve de parte de la presidencia una respuesta que no sea nos quedamos. Es la única que hemos escuchado, que me parece que fue desatinada también. Haber dicho así nomás en seco nos quedamos. El punto es ver cómo desmontar una crisis y la principal responsabilidad era del presidente y no ha actuado. Pues. Antes que hable la Tirsa, quiero actualizar esto porque hay como 13 mensajes aquí. Un saludo, doña Tirsa, la mejor voz femenina en la primerísima. Le saluda Carlos Alvarado. Buenos días, excelente programa. No se vale, pobre Javier, 2 contra 1. No se deje, Javier, pero no pone su nombre. Ay, no te pongas como víctima. Ivania Jarquín, especial a doña Tirsa, a pesar de opiniones diversas, aún el programa Los Cuatro Vientos es ejemplo de veracidad directa. Y si fueron los pobladores de Villaflor Sur sin distingo de bandera, los que con mucho temor quitamos los adoquines. ¿Oíste? Buenos días. Si bien es cierta persona interesada, la verdadera demanda de la mayoría no se han resuelto y tampoco pierden validez por esos personajes, ni justifica la ausencia de respuesta de nuestro gobernante. Roberto Macías. Gloria Flores, sus comentarios son importantes en esta difícil situación, añorando la tranquilidad que teníamos antes del 18 de abril. Hoy estamos viviendo entre mentiras y verdad y aterra el futuro con tantos vagos armados acostumbrados a obtener dinero fácil. ¿Cuándo se anuncia la posición de Daniel? Pregunta Rafael Solano. También nosotros nos lo preguntamos. ¿Por qué no hablamos las cosas claras? Grupos contratados por dirigentes políticos y de ONG trasladan delincuentes de un tranque a otro para crear zozobra. Enrique Orozco, que recuerde, Javier, que 80 lumpen del Viper se fueron a la UNAM en un bus robado. Enrique Orozco. Le saludo de Guatemala, me molestó mucho la homilía del padre Álvarez. Sí. ¿Cómo está llamando a la feligresía prácticamente a una guerra? María Teresa Padilla. Este es el de Rancho Grande. Antonio Rivera, entre todo lo que ha pasado en nuestro país, es una vergüenza y un profundo dolor como a diario la bandera azul y blanca utilizada por esos opositores para sus porquerías en nombre de la patria. Es una cochinada lo que hacen con nuestra bandera. Favor, comentar declaraciones de Julio López. Estimado Chele, buenos días, ¿viste el video de la misa hoy? Sí, el Monseñor Rolando Álvarez hizo ayer un mitin político en la Catedral de Matagalpa. Sí. No, yo sí se ha elegido como líder de la oposición. No, yo sí defiendo a Monseñor Álvarez y su derecho, porque es un ciudadano, a expresar sus opiniones políticas. ¿Qué me gustaría? Termino. No me esté peleándose conmigo, hombre. Masaya está devastada y aislada y al gobierno no le importamos. Juan Rivera de Masaya. El documento que le presentaban al presidente fue la agenda reducida que se acordó en la Comisión 3x3, no el gran documento de 40 puntos que salió en el diálogo. Saludos, Jan Arana, eso dice aquí. ¿Cómo no? Eso le llevaron. Mi nombre es Gerald, que quiten los tranqui, vamos a proponer en el puente Ledén no hay gente. Y el último, soy Juan Carlos Urbina, pareciera que Maradiaga, hasta ahora, ya venía con el plan de quedarse porque se vino con su esposa, parece que escribe a Estados Unidos. Bueno, eso. A ver, viva Tirsa, señor, acordate. Viva Tirsa. Sí, después de tanta cosa. Sí, no. Yo creo que el presidente Ortega, al margen de lo que opinemos sobre la dirigencia, y la pongo entre comillas, de la oposición, los que están en el diálogo, porque efectivamente hay un montón de pedazos, los intereses del MRS, los intereses de los liberales, los intereses de los otros, porque bueno, pues Medardo es PLC, y por eso vive peleando con la chica Ramírez, que es MRS y toda esa cosa. Pero al margen de eso, él definitivamente es el hombre que tiene la principal responsabilidad en este país, independientemente que estés en un país difícil, que el poder municipal, pues prácticamente en muchos municipios no existe, están alcaldías quemadas, sandinistas perseguidos porque los están persiguiendo, como en el caso de La Trinidad, que es un comportamiento criminal el de ese alcalde de La Trinidad, alcalde liberal, aunque te pongas a reír. Andan buscando a los sandinistas y los van a matar, y los sandinistas tienen derecho a defenderse. Pero bueno, al margen de todas esas cosas, que no son pocas, el presidente de la República ya tiene que decir algo. O sea, es el presidente de la República.
A esta hora él es el presidente de la República y debe de decir algo. Si su propuesta o lo que está manejando es el adelanto de las elecciones, pues decirlo. O sea, con la seriedad y con la serenidad que se necesita en estos momentos de liderazgo, ¿verdad? Pues decir, hombre, sí, esta es nuestra propuesta, estamos analizando, estamos trabajando en esto, o sea, dar cierta esperanza. Ya parece disco rayado, efectivamente, y medio cansado lo que decimos, pero la verdad es que mientras no hay una respuesta del presidente de la República, pues las cosas se van a seguir enredando más. Tenés la crisis de los camioneros. ¿Verdad? Es gravísimo. Ayer volvió a hablar el presidente de la Federación de Transportistas del Salvador, Alvarado, creo que es Alvarado. Que de Arena. Alfaro. De Arena. Sí, pero, ya está, pues ¿verdad? Pero hay una crisis que no la podemos obviar. Es decir, sí, pero es una convocatoria la que la hacen. No, los ticos no están de acuerdo. Sí. No por eso, pues, pero ahí tenés un problema. Tenés el problema de la siembra de primera. O sea, eso es grave. ¿Y la toma de tierra? Tenés las tomas de tierra. Sí. Tenés que el ejército no puede hacerle caso al llamado que hizo el troglodita de Gili, ¿verdad? Pero bueno, tenés un problema ahí que ustedes lo están sufriendo como radio, sí, porque se les tomaron sus terrenos. Entonces tenés tantos problemas, ciudades trancadas, desabastecimiento, el tema de la producción, o sea, hay miedo, la gente tiene miedo. Aunque me critiquen en Andaime, realmente Michael Healy se orinó fuera el guacal, ¿verdad? No puede en estas circunstancias, cuando el ejército ya definió su posición, y muchos lo consideran que es quizá el último recurso que le va a quedar a este país, no puede Michael Healy llamar al ejército a que vaya a sacar, pero es que actuar de policía a sacar a los tomatierras. Pero es que esa represión es buena. Esa represión es buena. Esa es una torpeza porque enorme. Porque todavía dice cínicamente, la policía no nos ha ayudado, entonces que vaya el ejército. Esa represión es buena. La policía es parte del problema. No. Pero la pidió, yo me estoy refiriendo a su carta. Y los pobrecitos sandinistas que desfilaron armados en Estelí, en los barrios de Estelí, esos pobres los andan persiguiendo también, están aterrorizados. Mira, Javier, y por eso agarraron armas y se fueron a caminar. Pero Javier, yo creo que deberías de ser respetuoso, Javier, yo creo que deberías de ser respetuoso, Javier. Es que no puedo menos que burlarme de algunas cosas y posiciones de las que hay en esta mesa. No, espérate, Javier. Tenemos que ser... respetuosos de la situación. Aquí todos los días cae una persona. Nosotros todos los días, desde el primer día que vos has estado sentado en esta, desde el primer día que vos has estado sentado en esta mesa, ninguno de los cuatro ha celebrado muertes. Ninguno de los cuatro. Pero han estado justificando. No, nada. Decime una sola muerte que nosotros hayamos estado celebrando, justificando. Decime una sola muerte. Estás mintiendo, Javier. No sé, estás mintiendo. Te puedo enseñar todos los mensajes que salen. Decime de una. No, Javier. Eso, decime una sola muerte. Una cosa es lo que diga la gente en los mensajes. Decime una sola muerte que nosotros aquí hayamos celebrado. Porque me parece que eso es irresponsable tuyo y poco serio. Aquí acaba de salir. No, yo soy serio. No pongas en boca de nosotros lo que no hemos dicho. Porque eso es falso. Aquí yo he sido serio en todos mis planteamientos. Nunca me he doblado en mis planteamientos. He sido de una sola línea. Porque desde los años 90 decidí dedicarme al periodismo y no a la política, ¿verdad? Y decidí dejar mi corazón partidario en mi casa y no mezclarlo con mi trabajo profesional, ¿verdad? Parece. Entonces, lo que sí veo es que todavía, que se me olvidó leerle la otra parte del cardenal Brenes, donde llama a los medios a no ofender y también a ser objetivos, ¿verdad? Sí, lo leí. Claro, por eso es importante que se diga la verdad. Yo le recomendaría que cuando vengan el corazoncito rojinegro lo pongan sobre un poquito de hielo para que se enfríe, Javier, ¿verdad? Nosotros, y te insisto, y demostrame un programa desde abril hasta
hoy un solo programa donde nosotros, o por lo menos yo, pues voy a hablar por mí, hemos celebrado una muerte o hemos justificado una muerte. Desde el primer día lo condenamos y te recomiendo escuchar el programa el primer lunes después de la masacre. Voy a oírlo porque como no estuve. No, escucharlo. No. Claro que estuviste. Por eso mismo. Claro que estuviste. Porque se claro dicen que cosas estuviste. absurdas aquí como que... No. Como Lo que yo estoy estoy diciendo... celebrando muerte. Yo estoy lo que celebrando estoy muerte. No, tú te no burlaste, dijiste. No, te por burlaste, eso. te No, burlaste y dijiste, no sí. se vale, te burlaste. No, yo sí me Te burlo. burla- no, yo sí me no, burlo. no se vale. Yo sí me Porque burlo lo- cuando entonces- me hablan de los pobrecitos que andan No, persiguiendo. no. Javier, Javier, y Javier. es cierto. Y el desfile Javier. de Estelí Javier. armado y la gente entrecerrando las puertas porque ahí Javier. iban con AK-47, rifle Remington y armas automáticas. Javier. Y esos pobrecitos que... Y Estoy en la Trinidad no hablando están de lo que desarmados. ocurrió en la Trinidad, que el alcalde de la Trinidad, han andado señalando, y no me digas entonces que eso se vale, han andado señalando casas de sandinistas Y secuestraron a un exsecretario eso no se político. puede. Entonces el llamado al cese de la violencia que hace el cardenal Brene y que hacen los obispos solo es válido para una parte. El llamado al cese de la violencia, que me parece que debe de ser el papel de ellos, es que cese la violencia de todos lados. No puedes ir a golpear una casa y a decir, aquí vive un liberal, y a matar al liberal o a llevártelo y que amanezca ahí golpeado, pateado y secuestrado. Eso no se vale. De nuevo retorciste Eso no los se vale. argumentos para retorcido dar estás validez vos. a tu posición, ¿verdad? Retorcido estás vos. Verá, no ofendan, Están hombre, peleando. no No. ofendan. Que yo sigo insistiendo. Aquí hay un levantamiento del pueblo contra el gobierno del presidente Ortega. Y el presidente Ortega no va a terminar su mandato en el 21. Tiene que tener una respuesta, adelantar las elecciones, lo que sea. Mientras, con esa visión arrogante, maniquea y equivocada del presidente, dice... Eso no es político, lo que Dice- estás diciendo. No, No es una visión partidaria. Estoy dando mi opinión de Política. cómo veo las cosas. Si Monseñor Mata no está mintiendo, porque ahora así es la cosa. Todos los demás mienten, menos ustedes, pues en este Menos caso. ustedes quiénes. Monseñor Mata dijo que el presidente les dijo en la reunión que lo que estaba ocurriendo en Nicaragua es que allá los nicaragüenses se estaban matando entre sí. O sea, desde su torre, su Pero búnker, eso es lo más que bien. dijo Mata. Por eso. No sabemos si es cierto. Entonces hay que descalificarlo. No lo descalifico. Digo, no sé entonces, si es cierto. Lo estás haciendo. Pero No. sí, por eso oí lo Es que vos le das veracidad. Yo creo que es una interpretación de él. No sé si es cierto. ¿Oíste lo que dije al principio? Si es cierto lo que Monseñor Mata dijo, y lo bueno, repito, pues ok. para tu satisfacción Ok. y la de Tirsa. No me metas a mí cuando hables Sí, con William. Si es cierto, Sí. el presidente está en su búnker y la visión que tiene es que los nicaragüenses se volvieron locos y se andan matando entre sí. Y él, ni modo, pues, pobrecito, pues, estoy haciendo una representación de una persona que les dijo, según Mata, Supuestamente. que allá la gente anda loca matándose entre sí, entre nicaragüenses. Si esa es la visión del presidente Daniel Ortega de lo que está pasando en el país, Dios nos libre. Pero además, ¿y qué es lo que hemos dicho aquí desde hace todos los lunes? Bueno, según vos, yo Todo- veo otras no, cosas no, y ustedes no, tienen la cuatro, razón. no. ¿Qué es lo Cuatro que hemos hemos dicho? El presidente de la República tiene la principal responsabilidad para enfrentar esta crisis. No, es el responsable de esta crisis, Tiene si que él la decir, comenzó. tiene que decir algo. Lo que sea, pues está bien, él la comenzó para darte gusto, pero tiene que decir, Para darle gusto. eso lo hemos dicho aquí o no lo hemos dicho. Y ha bañado de sangre este país para no darle gusto a otro. Tiene que decir algo. Si hay que adelantar elecciones, que las adelante y que diga cómo. Si está pensando en una constituyente, que diga cómo, cuándo. Estos son los pasos que estamos dando. Es decir, si eso se necesita, eso urge. Eso es importante. Porque si no, efectivamente... Ya por fin estamos de acuerdo. Pero si es que vos, es que veniste hoy fatal, porque No, no si vine lo estamos fatal, no. diciendo desde el primer día. No viene Lo fatal. estamos diciendo desde el primer día. Yo lo Desde que- el primer día lo estamos diciendo. Yo lo que insisto, y bueno, lo voy a repetir, aquí hay visiones de las cosas. Claro, somos cuatro personas distintas. Y se perdió, y a veces intencionalmente perdemos el origen de las cosas. Y por eso hay que vivirlas recordando. ¿Cómo comenzó esto?
los antecedentes de esto, que son lo grave, porque lo del Seguro Social, todos estamos clarísimos de que fue una gota, ¿verdad? Sí. Pero que aquí ya venía, el país estaba a punto de reventar sin que las autoridades o no se dieran cuenta o les valía un comino de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? También lo hemos dicho. William incluso hizo un recuento, el primer programa que hicimos, Sí. después de... Tengo que verlo también. No, es que estoy recordando... No, porque me mandó a ver un programa, ahora me está mandando a ver otro. Después de lo del 17, 18, ya ni me acuerdo cuánto, el 19 de abril, el primer lunes, aquí se dijeron las cosas. Mira, yo te digo... Nosotros no hemos estado escondiendo nada. Aquí hay algo fundamental y es que, como en todo conflicto, la verdad fue la primera que perdió. Las redes sociales han incrementado la capacidad de mentir. La polarización que se vive en los medios de comunicación es terrible. Hay radios de un lado y del otro, canales de televisión de un lado y del otro que están fabricando cosas, reproduciendo mentiras. Entonces no podemos dar el lujo de que este programa se convierta en lo mismo. Si algo ha tenido este programa, en la opinión de moros y cristianos, es que han elogiado que las posiciones contrarias o diferentes o diversas pero es que vos nos se mezclan descalificaste, aquí. vos nos descalificaste a nosotros, dijiste que teníamos que dejar el corazoncito allá en la casa. Exactamente. Nos estás descalificando porque vos no lo has dejado el tuyo. No. Vos lo traes siempre. Yo te Y dije, yo lo guardé ¿qué va a hace 20 ser, años. Ariel? No, Hace Ariel. 20 años. Si lo tenemos nosotros, vos también. Cuando- O sea, Pero- y yo cuando- no creo que eso sea malo. No, sí que no es que sea malo, es que se trate que eso nuble nuestra visión Esa es para otra analizar cosa. las cosas, ¿verdad? Creo que Por eso, con un par de bromas, demostré aquí que realmente unos son pobrecitos y los otros no. No. Sí. No, Aunque cierto. estés hablando así Es pausadito, al revés, no. vos sos el que has descalificado. O Por voy a subir el tono, pues ya No. voy. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando dije lo de Villaflor, vos descalificaste que eso no es el pueblo, esos son los sandinistas, como que si los sandinistas no son parte del pueblo. No, dije otra cosa. No, eso dijiste. Sí. Eso dijiste. Fue el uso, hombre, el uso de los Por términos. eso, pero que no podemos a ver, caer en eso, aquí hombre. el pueblo nicaragüense está constituido por Vándalos de la derecha. sandinistas, por no Eso lo dicen sandinistas en y otros por lados, gente Javier, aquí No, lo por decimos. eso mismo. por sandinistas, por no sandinistas, para no ponerles una ideología, por no sandinistas y por gente que no se mete en nada, que creo que es la mayoría. La inmensa mayoría tiene una opinión formada, pero no se mete, ni se pone a discutir. Tiene su opinión, pero no la formula. Creo que es la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Y después hay dos segmentos muy polarizados. Una polarización que no existía hace 2 o 3 años y que ahora reapareció con una crudeza espantosa, que yo quisiera que habláramos también un poquito de ese tema, que la semana pasada lo discutíamos Tirsiva ahí en prensa. Lo que quiero decir es que si el pueblo nicaragüense está dividido, tenemos que reconocernos todos como parte de ese pueblo, el pueblo sandinista y el pueblo no sandinista, pero somos parte del pueblo, ¿o no? Bueno, entonces, ¿quién quitó la barricada en Villaflor? En Villaflor, la gente de Villaflor. Y aquí aclaró una señora que dice que de todos los partidos se fueron. Todo el mundo se fue a quitarla. ¿Te fijas? Yo dije la gente, yo no dije ni sandinistas ni liberales, dije la gente de Villaflor. Porque eso fue lo que ocurrió. Y en Sabana Grande, Bueno, ahí pues. lo dice también, eso fue lo que ocurrió. Lo que quiero decir es que Pero se molestan porque le digo que el pueblo desfiló armado en Estelí. ese es un grupo armado de exmilitares retirados. No. Y que creo que no es correcto Eran que hagan, cipoteros, bastante creo que no es cipoteros. correcto que desafíen la autoridad de esa manera. Porque además, o sea, a Es luz que eso pública. Sí, pero es que ya. lo que te dice también eso es, insisto, es que en los municipios ya no hay, o sea, la figura del alcalde o de la No, alcaldesa, eso no desapareció. existe. En No esos existe. lugares, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, no existe y en muchos lugares
no existe y entonces cada quien está tomando sus propias decisiones. O te defendés o no te... No vemos a la alcaldesa de Managua, existe todavía. Hablemos cosas serias. Estoy hablando cosas serias. ¿Dónde está la alcaldesa de Managua? Déjame terminar de hablar. ¿Dónde está la alcaldesa de Managua? Maleducado. Es que se molesta cuando le toco. Cuando le toco a los sandinistas. Pero si estoy... Mira cómo reacciona cuando toco un sandinista. Pero le toco a Dora María Telle y se me vuelve plácida, tranquila. Ahí sí está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero déjala terminar el argumento. Estoy hablando en los municipios, en estos municipios, a propósito de lo que dijiste, de los armados que desfilaron en Estelí, o sea, no hay un liderazgo, cada quien anda haciendo lo que quiere, defiende como, o sea, lo que considera que tiene que defender. No estoy hablando de sandinista o no sandinista, estoy hablando y ves ese tipo de fenómenos porque no hay liderazgo. O sea, está tuqueado todo, si lo queremos decir en ese término. Y los tranques desfilan armados, Javier. O sea, es una cosa terrible. Están armados y salen con su escopeta, exhibiéndolo, su pistola. Ahí en Masaya, terrible. En la carretera del Rama Managua, ahí están armados. Entonces, eso lo que siembra en la mayoría de la gente es pánico, es terror. Te encerrás, estás desesperado, no hayas que hacer. Hay toque de queda en toda Nicaragua. Después de las 6 de la tarde. El mundo busca. Sí. Entonces, a eso me refiero. No estoy defendiendo lo de Estelí. Lo que sí puntualicé en La Trinidad, otro municipio, ¿verdad?, fue lo que sucedió con los sandinistas, que tienen derecho de vivir también. No solo de vivir en un espacio físico, de vivir, y que eso también te dice el nivel de violencia que se está viviendo, ya no solo el tema de los tranques, ya no solo el tema de los enfrentamientos con la policía o paramilitares que pasan rafaleando, que si vos pasás en un vehículo te detienen, te bajan, te golpean, te pegan un tiro y se te llevan el vehículo y prende fuego. Es una cosa de terror, sino que me refiero también a esas cosas que tiene como principal elemento un silencio del gobierno, un silencio total. Entonces te voy a decir una cosa, vos decías, decíamos todo, la principal responsabilidad del presidente Ortega en tanto presidente del país. Ahora te voy a decir lo que dicen los sandinistas. Daniel nos dejó solos, nos abandonó. O sea, también hay un sentimiento de orfandad del sandinismo, en tanto él, líder político del Frente Sandinista. O sea, ese silencio del presidente Ortega ha causado un enorme daño y creo que lo debe corregir en los dos sentidos, pues, principalmente en el del país, porque el país urge una solución y él está en sus manos. O sea, ¿cuál? Yo no sé, pues, no me corresponde a mí ofrecer la Mira, respuesta. Yo no creo que las cosas estén tan al garete, como diría mi abuela. El día, les comenté hace un rato que a la 1:30 de la mañana del amanecer del domingo hubo un tiroteo en la rotonda de la UNAM, como que fuese una guerra, ¿no? Oí tableteos de ametralladora de manera violenta, oí muchos cohetes, mortero, en respuesta a eso. Y me pregunté quiénes están atacando. Obviamente, enemigos de los estudiantes del UNAM. ¿Para qué estaban atacando? ¿Para despejar el tranque? No, llegaban a atacar para matar. Porque si querés despejar un tranque, pues tenés que utilizar otro tipo de cosas, ¿verdad? O una fuerza mayor o tratar de hacerlo. No, sencillamente lo llegan a hostigar a balazo. Pero había tiro automático, de armas automáticas y de grueso calibre. Me pregunté quién les dio las armas, quién le está dando los tiros. Si ahorita yo quiero ir a comprar un tiro para mi pistola, pues estoy hablando en términos figurados, o cualquier ciudadano, no hay dónde. Pero estos tienen tiros, que llegan todas las noches a vaciar en la UNAM y no sé en dónde lugares más. Sí, yo estoy en contra del concepto de que esto anda al garete. Esos son grupos dirigidos. Efectivamente el sandinismo, y me perdona, está controlando mucha de esta violencia. Es cierto, el presidente tiene un
un discurso que ha guardado durante 50 días o tal vez menos, tal vez del 30 de mayo para acá, cuando fijó una posición que era nos quedamos, pero en todas estas acciones hay organización, porque se mueven en vehículos y generalmente la gente los identifica con las Hilux. Ahora ya yo no sé si para bien o para mal, pero el concepto Hilux. Pero de los dos lados. Sí, no, de acuerdo, pues. Esos son los que han ganado. De la Casa Pela. Sí. Entonces, el hecho de que anden en grupos, que controlen zonas, que nadie le intervenga, que no haya policía contra ellos, realmente lo que hace es decirte, aquí hay una organización, aunque, como te decía la otra vez, tal vez el símil no era el adecuado. Aquí abrieron las puertas del infierno, dejaron salir los demonios, que son las pandillas, y muchas ya no las controlan. Así es. Algunas inclusive se le voltearon. Pero la mayoría de ellas son pandillas que hasta hace algunos días andaban asaltando gente en las calles, ahí a pie, ¿no? O en moto, aprovechando un semáforo, y hoy tienen organización, tienen armas, tienen vehículos y tienen todo eso. Y aunque pase la crisis, están en tranque, Javier. Eso va a ser sangriento. Eso va a crisis, no las vas a controlar. Eso va a ser terrible. O sea, hay muchas pandillas que han hecho sus propios tranques que no tienen nada que ver con la posición política. Sí, pues la lucha política que hay en el país. Hay muchas pandillas que lo han hecho y están fuera de control de todo el mundo, y se dedican a delinquir y a asaltar a Ricardo Arana, y uno de esos ya lo golpearon y lo chincacaron. Pero sabes que son las 6 de la mañana, o sea, las 3 de la tarde. Yo quería que abordáramos un tema, no sé si comparten ustedes este criterio, y es lo siguiente. A mí me ha dejado pasmado la crueldad con la que se están tratando los dos lados. El último incidente es el de ayer en Huaco, ¿no? Ayer hubo una marcha de la oposición en la tarde en Huaco, y al concluir la marcha abrieron un tranque. Huaco estaba sin tranque a la salida de Huaco, ¿verdad? Aunque sea cierto que iba en estado de ebriedad, no importa. El hecho es que un hombre, un adulto, aparentemente sandinista, pasó en una motocicleta y le lanzó líquido de batería a los que estaban en el tranque. Los roció, los quemó. Eso es de una crueldad, o sea, aunque haya estado borracho, pues. Pero ¿qué pasa por la mente de esa persona, ¿verdad?, que puede deliberadamente hacer ese daño, a sabiendas que eso quema y que causa daño? O sea, ¿qué mentalidad la que tenemos en la sociedad? Porque ese es un caso, pero es que tenemos muchos otros, ¿verdad? Los desnudados, y se ha vuelto una horrible costumbre en los tranques de desnudar a los que presumen, porque muchas veces porque lo presumen, ni siquiera están seguros que son sandinistas, o los policías, o incluso una oficial, no sé si oficial o no, o clase del ejército en Masaya, ¿verdad? Es decir, la humillación como método de dominación, un poquito de poder, y vos sometés al otro a la humillación. Aquel que flagelaron en la bandera, lo flagelaron y lo mandaron al hospital. Es decir, ¿qué tipo de sociedad es la que hemos construido? Porque eso es reflejo de lo que nosotros hemos hecho. O sea, que en la menor posibilidad que tuvieron, apenas tuvieron un poquito de poder, sacan toda la miseria que tienen adentro, y mira lo que tenemos. O qué miseria que hay, que vos vas en una camioneta, vas con armas y disparás contra quien está ahí, y matás o no matás, o herís o no herís. Pero qué clase de miseria, pues. Aterrorizar por el puro terror. Sí, aquí han habido dos cosas, y una de ellas ya había sido señalada reiteradamente en este programa, y es que esta crisis afloró la miseria que había estado maquillada, que había estado oculta, ¿no? Que habían tratado de manejar con techos de zinc y con ayuda de otro tipo, pero la miseria ahí estaba, ¿no? Y la miseria explotó. Esa es la miseria material. Inclusive conozco casos de gente que ahora, o grupos pandilleros, pero también de los dos lados,
gente que está yendo, se ha convertido en una fuente de empleo, gente que está actuando a cambio de un pago. Sí. Los hemos oído mencionar, ¿no? Que le dan 200 pesos para que vaya en un grupo de pandilleros, o que te dan 200 pesos para ir a un tranque, o que te pagas solo en el tranque. O el narcotraficante que contrató a la pandilla en Granada para que estuviera toda Granada, la alcaldía y demás. Fue un narcotraficante conocido. Pues. Yo tengo otra versión, que fue la presidenta de los comerciantes de... No, pero si ahí está, mercado. Ahí sale una foto, pero bueno, ver, pues, Somos los que hacen su tranque para sacar el día. Estamos viendo 2 Twitter distintos aquí, o 2 Facebook distintos, ¿no? No, yo no lo vi en Facebook, eso, pero bueno, no importa. Lo que yo te digo es que esa miseria de la que hablábamos hace algunos programas, y afortunadamente los veo todos, pues, porque tengo que verlos. Realmente ha aflorado otra cosa, inclusive de personas, digamos, trabajadores o de cierto nivel, ¿no? Estudiantes universitarios, que es la crueldad. La crueldad, el deseo de hacer daño a otros, ¿no? Tal vez como reacción a que te están atacando o viceversa. Pero lo peor de nuestra sociedad ha salido, y no estoy, para que no se me malinterprete después, ¿verdad? Vinculando crueldad, crimen con pobreza. No, la pobreza no es necesariamente la que hoy está generando esos niveles de criminalidad. Es todo. Gente de todo tipo la que se ha mezclado en esto y que nos ha sacado esos resentimientos, casi odio, ¿verdad? O se están transformando en odio ahorita. Incluso alguna exhortativa que yo he escuchado. Bueno, yo he escuchado a sacerdotes exhortando a matar. Así literalmente. No quiero recordar el incidente, pero hubo un sacerdote que lo hizo, pues. Y pastores que lo mismo. He oído, un pastor dice: a esos tranqueros hay que hacerles esto, más esto, más esto. Un pastor. O sea, es que de los dos lados, ¿me entendés? Lo que quiero decir es, digo, ¿en qué sociedad creíamos vivir y cuál es la real? Ahí tenés un tema profundo. Hasta el 18 de abril creíamos que, pues, las cosas, no estoy hablando de la paz ni nada, no estoy hablando de sentimientos de espíritu, ¿no? De eso estoy hablando ahorita, de la sociedad en términos espirituales. Y resulta que estamos en una miseria total. No sé si retrocedimos a los 90, a los primeros años de los 90. No sé, en términos de sociedad, de polarización, de odio, de que tenés que desaparecer porque no te quiero ver. O sea, la situación en el campo era terrible, te acordás, las armas y todo eso, además los odios y las facturas, por lo que hiciste, por lo que me hiciste, por lo que dejaste de hacer, por lo que me quitaste, por lo que me mataste. Es decir, no sé si retrocedimos a esa época, terrible por supuesto, o estamos peor, no sé, porque por lo menos eso lo entendía, porque venía de una guerra, había la guerra, pues con todo lo que eso significó, con los muertos y bueno, la guerra. Pero ahora es una cosa terrible, agregándole lo peor para mí, es que no hay liderazgo. De ningún lado. No hay liderazgo. Entonces, hace como el sálvese quien pueda, pues. Como el sálvese quien puede, escuchas el discurso que más o menos te parece y ahí vamos. O sea, con un país que se está destruyendo. Que está el garete. Un país que se está destruyendo, es decir, y eso, con un liderazgo, unos diciendo lo que se les ocurra precisamente porque quieren asumir las riendas del poder y un silencio ahí que te molesta, porque es un silencio que te molesta. Y solo una cosita más, o sea, en esto de la crueldad, o sea, lo que más impacta es que son los jóvenes. Cierto, hay adultos que, sobre todo, que asusan, ¿verdad? Pero son los jóvenes. Y vos los ves, o sea, de los dos lados, o sea, con una ansia de pasar factura terrible, y gente que vos creías que tenía determinado nivel de formación cultural, y no, y otra expresión de esto es la intolerancia absoluta con la opinión diferente a la tuya.
Sí, yo lo acabo de experimentar. Es serio, Javier. Yo también. O sea, pero es una intolerancia total. O sea, si uno pensás como yo pienso, cierto. Te elimina. En los Facebook son los famosos los eliminados, ¿verdad? Gente que se ha quedado solitaria en la llanura, que hasta en su familia, la familia dividida. ¿Cuántas familias divididas no conocemos? Partidas, en 2 o en 3 o en 4, no sé, partidas. O sea, algo que hace 2 meses no era así. Pues, digo yo, aquí estábamos viviendo en un espejismo social. Sí, desde el punto de vista sociológico o antropológico, no lo sé, estábamos viviendo en un espejismo y habían otras cosas por subyacentes que fuimos incapaces de detectar, más allá de lo político. Sí. Esa polarización social, socioeconómica, que se mantuvo oculta, ¿no? El país, seguíamos siendo los penúltimos junto con Haití en las últimas 2 posiciones, pero terminamos creyendo la historia de que efectivamente pues socioeconómicamente habíamos superado y con ello hasta lo cultural, ¿no? Ahora sin embargo, me parece que restituir la confianza, no solo dentro de la sociedad, ¿sí? ¿Cómo vas a restablecer esos lazos? En la familia. Va a ser muy complicado, efectivamente, porque costó mucho en los años 90 reparar el daño en la familia, en las comunidades. Ahora ya no digamos la confianza internacional. En el vuelo de Delta del sábado de Atlanta a Managua, venían 4 pasajeros nada más. Después de que yo personalmente vi en los últimos 2-3 años aviones en donde nosotros éramos los raros, todos los demás eran gringos o eran extranjeros los que venían a Nicaragua. Como Granada, después de ser la joya, porque era mucho más joya que San Juan del Sur en términos de oferta turística, ¿cómo vas a recuperar todo eso? Por eso lo que pasa es que esta situación, esta crisis, pues esa situación es como taparla. Esta crisis lo que ha hecho es que cuestiona el sistema, cuestiona todo, es decir, cuestiona el poder político, cuestiona el poder económico, nos cuestiona los medios de comunicación, nos ha cuestionado por una vorágine de cosas. La gente, yo siento que no cree en nada ni en nadie. Necesita otros referentes. ¿Cuáles? No sé, no tengo idea. Pues no tengo la más mínima idea. Pero es incluso peor, ¿sabes? Porque aquí hemos vivido en estos últimos 30 años, ¿no? 28 años, en capitalismo puro y duro, ¿no? Un capitalismo menos brutal que otro. O sea, el capitalismo en los últimos 11, 12 años fue menos brutal, pero sí fue esencialmente capitalista, con una creación de riqueza muy concentrada. Desigual. ¿Verdad? Total. Que los paliativos en ese sistema capitalista los ofrecía el gobierno con las garantías de determinados derechos, como por ejemplo de salud gratuita, educación gratuita, el transporte, no sé qué. Pero en términos de ingresos familiares, no. O sea, si no hubiera habido eso, aquí el hecatombe hubiera comenzado antes, ¿verdad? Pero lo peor del caso es que no hay conciencia de eso en la población, de que aquí el sistema capitalista así nos tiene. O sea, estoy hablando, marginando las contradicciones políticas que ya las hemos discutido claramente. Estoy hablando de esta expresión de la miseria espiritual, de la miseria humana a la que hemos asistido de los dos lados. Creo que es una expresión también del propio sistema, como decía la Tirsa. Y uno ve que nadie identifique eso como un problema. O sea, ¿qué causó la crueldad? ¿Nació en la familia? Si nació en la familia, ¿de dónde surgió en la familia? ¿Nació en la escuela? ¿Cómo es posible que me digas que en la escuela? ¿En el barrio? ¿Qué otras expresiones de crueldad había en el barrio?
estoy hablando solamente, enfatizando solamente la parte de la crueldad. Y también de los problemas que la gente viene cargando, desde el más pequeño, si nosotros lo escuchábamos todos los días, que llama a la gente, que su problema, que nadie se lo resuelve, que nadie te escucha, que llama, que una serie de cosas, esas pequeñas cosas que se van acumulando, que se fueron acumulando, que han tenido su máxima expresión en estos días de rabia, de un montón de cosas. Vale la pena mencionar un caso, no recuerdo los nombres ahorita, que los atendió Omar en el programa de la mañana, no sé si te tocaron a vos en la tarde. El caso de una señora que tuvo que pagar $8,000 y pico para que se fueran unos inquilinos a los que nunca pudo desalojar porque no había autoridad que la acompañara a ejecutar una sentencia. Y después de esa llamada intervino un abogado que dijo: yo tengo que ver con ese caso, pero además con 3 casos más, en donde vos vas a la policía con una orden de desalojo y que te dicen: no, el presidente ordenó 0 desalojos en este país. O sea, cualquiera podía meterse a una propiedad y alegar cualquier cosa y no te desalojaban porque la orden era a la policía. No acompañan en ninguna orden judicial, que es una violación constitucional flagrante. Entonces, a la hora que nos ponemos a pensar efectivamente en toda esa cadena de factores que llevaron a esta explosión social, porque al final eso es, en el fondo, nos damos cuenta de que todos estábamos ciegos. Vos tenés razón, ¿verdad? Ya ves que sí podemos llegar a puntos de razón entre nosotros, ¿verdad? Un gran provocador. Y eso hace pues que al margen de todo esto, la tarea de reconstruir este país otra vez va a comenzar como... De 0 y menos 0. Porque, a ver, ¿cómo hacer para deseducarnos? Desmaleducarnos, pues, no sé cómo decirlo, pues. ¿Cómo hacemos? Solo la educación te lleva a eso, pero... ¿Qué? No hay una escuela nacional de educación, pues. O sea, tendrá que haber aquí una reflexión colectiva desde el nivel familiar, en el barrio, en la comunidad. Va a tener que hacerse una reflexión para que caigamos en la cuenta que somos seres humanos, ¿verdad? Que ante todo somos seres humanos, que aunque tengamos diferencias políticas, económicas, la que vos querrás, somos seres humanos, que no es posible que nos tratemos con tanto odio entre nosotros. O sea, a mí me parece una barbaridad lo que hemos construido, y que es el reflejo de lo que nosotros hemos hecho. Y yo asumo mi responsabilidad en tanto generación de que ese es fruto de nosotros. No nos hagamos tarudos, pues. Ahora, esas cosas son para más largo plazo, pues estarla discutiendo, hablando, que es el tema de la educación, que es un sistema que colapsó, totalmente colapsado, que no sirve para un carajo, pues maquillado, y que te diste cuenta que el maquillaje se empezó a descascarar y ya, aquí está, esto es todo eso es lo que somos. El problema es, para llegar a eso, necesitas resolver la crisis. Sí. Y bueno, para llegar a eso necesitas resolver la crisis. Yo creo que la eso está más cerca de lo que nos imaginamos, porque yo no creo que esta situación se prolongue que un año más. Es que va a ser imposible. Es que no, pues. ¿Cómo se llama el señor de la CIDH? Abreu, ¿cómo es? Abreu, yo no sé cómo se pronuncia. Anunció ayer de que el gobierno ya le autorizó que venga la Comisión Internacional de la Verdad, que hoy se supone que hoy deben comenzar a llegar. Ayer anunció eso. Ve, a propósito, y para que no se nos escape en la agenda, la semana pasada se produjo un hecho político que para mí es relevante con las sanciones que se aplicaron a Nicaragua, ¿no? Al gobierno fundamentalmente. Porque es la primera vez en 11 años que el gobierno de Estados Unidos, que han sido de 3, básicamente, Bush hijo, Obama y ahora el presidente Clinton. El presidente Trump, a lo largo de todos esos gobiernos no habían tomado una decisión que sí le habían aplicado a otros gobiernos previos, o sea, desvisar, quitar las visas, ¿no? Hasta ahora es la única sanción más grave que se había producido fue el retiro de la cuenta del milenio en el año 2009, ¿verdad? Como una reacción a las elecciones municipales del 2008. Eso había sido lo más relevante, lo más fuerte, pero además realmente la cuenta del milenio fue, es decir, ya estaba
por desaparecer y ha desaparecido prácticamente. Acuérdate que Juan Sebastián Chamorro se cargó de reales con esa cuenta del Milenio. Otro muchacho que está destacando mucho en estos días, ¿verdad? Pero se ha producido una decisión del gobierno de Estados Unidos que lo asume como gobierno de Estados Unidos, no como ley Magnitsky, no como... Y eso ha alborotado también a un grupo de políticos los mismos, ¿verdad? Los cuales desafortunadamente hay nicaragüenses que van a rogarle a políticos, y sobre todo Ileana Ross, que ya se va, que ya no tiene ningún poder, que ya no cuenta, pues, para efecto, rogarle que imponga sanciones, ¿verdad? Yo siempre he estado en contra de esto, básicamente porque esto es un problema que lo tenemos que arreglar los nicaragüenses. Por primera vez en la vida hagamos algo que nosotros lo arreglemos sin Estados Unidos. Y como señal política me parece importante porque, aunque es muy específico, no sabemos qué universo de personas han sido afectadas por estos. Habla de oficiales de policía, que no sabemos si son de alto rango, de bajo rango. Hablan de un funcionario del Ministerio de Salud, que no sabemos si es la ministra o es algún otro funcionario. Y se habla también de alcalde. Es decir, no es muy específica, por lo menos lo que se nos dijo, ¿no? Yo le consulté por correo electrónico a la embajada si se podían conocer los nombres y ya todos sabemos de que no los van a dar a conocer, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué significa para el gobierno del presidente Ortega? En la posición que está es como que le tiren una piedra, no pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, es evidente que puede haber un deterioro mayor de las relaciones, que ya se pasó a la etapa de las sanciones, después de que se había mantenido pues una relación de, digamos, de pura declaración, que nos preocupa, porque no faltaron en todo el montón de declaraciones que hicieron antes, declaraciones de nos preocupa, que no dejaron entrar a un político venezolano, que no dejaron entrar al de la comisión, a Vivanco, etcétera. No, hasta ahí estaban las cosas, declaraciones, pero ahora ya jaló del gatillo de Estados Unidos, ya el gobierno de Trump, en unas circunstancias que realmente lo ponen ya dentro del conflicto como tal, ¿no? En estos 10 minutos, ¿qué esperas esta semana con una situación? Bueno, si el presidente termina de reflexionar, él debe ya salir no con una respuesta evasiva o defensiva o retórica, ya tiene que decir lo que mucha gente, o lo que le dijo a los empresarios: vamos a adelantar las elecciones. Aunque no sabemos cuándo, puede ser para el 19 o para el 20, no creo que este país aguante tanto. No sabemos si él va a ser candidato presidencial también, porque eso es algo que no dejó claro a los empresarios, de que si él va a ser el candidato presidencial. No pues, ni debe. No sabemos. Sí pues. puede. Él puede, no pues, pero lo que sí me parece que no va a arriesgar a su esposa para ser candidata presidencial en estas circunstancias. O sea, la candidatura presidencial de ella va a tener que esperar quién sabe para cuándo. No sé qué otro habrá que él puede usar como candidato presidencial, pero sin querer adelantarme a eso, realmente la respuesta del presidente tiene que producirse esta semana. Debería, pues, y ojalá no venga a darme el próximo lunes golpes contra la pared diciendo el presidente falló y no habló nada, pues. Pero ya es momento que lo haga. No puede apostar a que, bueno, en el tranque se van a cansar y entonces no, porque sería una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad seguir esperando y apostando a que todo el mundo te aburra, pues cuando te aburriste de estar todo el mundo hablando en la esquina, ya me voy. Llegamos a 300 muertos, pero entonces no, eso no puede ser. Eso ya. Pero vos también esperás que esta semana. Espero y quiero. Yo creo que queremos más que esperar. Realmente los tiempos los está poniendo el presidente después de todo. Porque además yo creo que lo que hay que pensar, y ojalá y le llegue, no importan las declaraciones políticas y todo ese cuento, pues que se acuerde que hay 100
30 y no sé cuántos muertos, 37, ya llegando a los 140 muertos. Entonces no es posible que siga este silencio que golpea, es un silencio que se siente, es un silencio que golpea cuando estás hablando de muertos y centenares de heridos todos los días del mundo, de los dos lados, muertos y heridos. Mandemos al carajo la destrucción, que ya de por sí es importante en un país como este, pero estás hablando de los muertos, entonces no puedes seguir apostando más. De que eso de los muertos a mí me resulta a veces chocante, como de un lado y de otro reivindican el muerto. Es terrible. O sea, sí, pero eso no es de nosotros. Pero ¿cómo es posible? Sí, o sea, es el pueblo, ese sí. Sí, pueblo, pero además son jóvenes. O sea, el 90-95% de los muertos son cipotes. Niños. Y todos son hombres, ¿te has fijado? Sí, no hay una sola mujer todavía, o sea, pero es impresionante. O sea, ¿cómo es posible que vos... sí, la policía, perdón, claro. sí. Diga, no, es que se nos cuente que ese sandinista, no, es que se nos cuente que ese era tranquero. Cuentan todo. O sea, nos estamos desangrando y además, miren, hay algo peor. O sea, no peor, pues perder la vida es lo peor, pero hay algo igualmente grave y es el impacto que cada muerte causa en el estado de ánimo y en la, ¿cómo te dijera yo? En la mentalidad de todas las generaciones. O sea, lo que causa aquí en la cabeza, sí, eso va a ser traumático durante muchos años. Tenemos una sociedad estresada ya y adolorida. Y además, una mala combinación. Yo estoy de acuerdo con vos, William. Mucha gente ya ni siquiera quiere ver televisión, ni siquiera quiere ver su Twitter o su Facebook, porque lo que encuentra es muerte, lo que encuentra es violencia. Y mucho odio. Y mucho odio. Yo quiero tres saluditos, si me permiten, don Javier. Quiero saludar a Yara Vega, ¿te acuerdas de la Yara? ¿Verdad? Tu alumna y mi compañera de clase. Claro. Linda ella. Un saludo, Yara, siempre nos escucha. Y a Pablo Flete, a Pablito Pablón. Dice Pablo que el único día que se levanta temprano son los lunes. Me va a matar. Aquí quedaron un montón de mensajes en el WhatsApp de la radio, pero es que es imposible leerlos todos, pues es imposible. Sí. O sea, leerlos todos al aire, los leemos, pero no todos al aire. Nuestra audiencia dividida. Totalmente. Igualmente dividido que el país, igual, gente que te defiende a muerte y que nos ataca a muerte a nosotros y al revés. En todo caso me voy adolorido, ¿verdad? He recibido una paliza hoy, ¿verdad? No esperaba Ay, Javier, no te hagas la víctima, que no te luces. Al contrario, nos diste hasta con el bate. Voy con el vaporru ahorita a echarme algunos aumentos. Es cierto. No, pues... ¿Sabes lo que yo espero esta semana? Que no haya un solo muerto esta semana. Dios te oiga, hermano. La semana, ¿te acuerdas que el lunes pasado dijimos que el policía que mataron hoy en Masaya sea el último muerto? ¿Qué va a hacer, hermano? Como 15 hubo esta semana. Sí. Bueno, pues entonces yo no sé cuál habrá habido algún fallecido esta madrugada. No tenía informe ninguno al respecto. Ojalá que no haya ninguno hoy y que no vuelva a haber ningún muerto. Y hasta que se vaya esto a la política, donde debe estar, donde debió haber estado desde un momento, con las diferentes posiciones. Mátense ahí, grítense, díganse hasta de lo que quieran morir, está bien, y no hay problema, de gritos nadie se muere. Es que se griten, pero que se arreglen. Y mi solidaridad con Masaya. La gente de Masaya está pero sufriendo mucho. Las familias no tienen comida, pero pueden ir a las iglesias. En las iglesias hay bastante comida. Pero y eso para el pueblo. La gente, claro, todo el mundo. Para todos. Tenés razón. Que a los párrocos. Tenés razón, sí, hay bastante comida. Pero en serio, mi solidaridad con la gente de Masaya. La gente de Masaya la está pasando muy duro, te digo. Tengo amigos, tengo familiares ahí que viven una angustia pues de todos los días. Muy sufrido. Todo Masaya. Mi solidaridad con la gente de Masaya. Bueno, ojalá escuche, señor presidente, de que ya es hora de parar esto. La única manera al presidente Daniel Ortega frenar esto. Le corresponde al presidente Daniel Ortega tener una iniciativa política, la que sea, yo no sé cuál, la que sea, y que
sobre la cual se pueda dialogar. Recomenzar el diálogo, así es. Y con interés, a decir las Y cosas espero, con interés. es la única espero vía. que la oposición no siga en sus 13. Es que o hacer lo que yo digo o no voy. Tampoco es así. Negociación diálogo es para escucharse ambas partes, para negociar. ¿Qué van a negociar? Ese problema de ustedes. Ya veremos nosotros si estamos de acuerdo o no, pero que se sienten y que hablen y que negocien. Buenos días, son las 6:27, 3:27 de la tarde. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.